Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de geopolítica con mates? Bueno, seguimos con nuestro breve curso respecto del conflicto Rusia frente a Ucrania. ¿Sí? En las dos primeras clases hemos abordado, básicamente, sucintamente hemos abordado la situación de la Rusia independiente, ¿sí? Del Estado federal ruso. Y en la segunda clase lo relativo a la política exterior rusa. ¿Sí? Bueno, en esta tercera clase nos vamos a centrar en la Ucrania post-soviética o Ucrania contemporánea, también bien conocida. ¿Sí? Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, cuando hablamos de Ucrania, debemos de aclarar en primer término que estamos haciendo referencia al segundo estado más grande de Europa, luego de Rusia y por delante de Francia y de España. ¿Sí? Estamos hablando de un estado que cuenta con 603.500 kilómetros cuadrados y para el año 2009 contaba además con 46 millones de habitantes. ¿Sí? Lo cierto es que Ucrania, lamentablemente, se encuentra emplazado en un mal lugar. ¿Sí? Se encuentra dentro de una posición, ¿sí? Dentro de una lógica que, que la pone en una situación subalterna respecto de Rusia. Lo cierto es que estamos en un escenario de intereses y de dependencias mutuas. Ucrania es una tierra más bien occidental, por un lado, ¿sí? Debido a su atracción polaca, y más meridional, debido a su ubicación geográfica respecto de Rusia. Igualmente vale decir que la compleja condición de Ucrania puede apreciarse básicamente en varias circunstancias. La primera tiene que ver con ese origen eslavo, ¿sí? Ese origen eslavo entremezclado, no exento de disputas, que existe en relación con Rusia y Bielorrusia. Lo cierto es que siempre se ha discutido si acaso la Rus de Kiev, es decir, la actual capital ucraniana, puede considerarse el origen de la propia Rusia. ¿Sí? Este es un argumento acariciado por la historiografía rusa soviética, con la ciudad ucraniana convertida en madre de las ciudades rusas. O si por el contrario estamos frente a una ciudad específica, desconectada de la de Rusia, argumento comúnmente esgrimido por los historiadores ucranianos. Bueno, sea como sea, ¿sí? Aunque estas dos visiones puedan aportar en su provecho argumentos que merecen ser escuchados, resulta hoy, actualmente, absurdo negar cualquier relación entre la Rus y Rusia. Sin ir más lejos, un nexo importante que las une es el de la ortodoxia religiosa. Las cosas como fueren, parece fuera de discusión que el desfondamiento de la entidad política articulada en torno a Kiev permitió luego el auge posterior de los principados de Vladimir y de Moscú.
Bien, un segundo hecho de relieve lo aporta la división entre el oeste y el este del país. Claramente una división anclada en la historia. Recordemos que Ucrania se ha visto sometida, según el momento que fuera, a la férula de Polonia o a la de Rusia, con los imperios austrohúngaros y otomano en la trastienda. Vale también aclarar que llamativamente Ucrania careció de proyectos imperiales propios. Asimismo, es a través de Polonia, por un lado, ¿sí?, en donde la Ucrania occidental conoció la influencia del Renacimiento italiano y acogió la llegada de las ideas humanistas y del catolicismo. Asimismo, por el otro lado, por más de 300 años de dominación rusa y soviética, se ha marcado poderosamente la realidad de la sociedad ucraniana. Así que bueno, sin embargo, y esto es importante remarcar, pese a la influencia de ambos imperios, estos nunca se mostraron propicios a reconocer un poder autónomo en un país que en el marco de un tira y afloja puede presumir de acoger en su territorio un Estado autónomo. ¿Sí? Bueno, en tercer término, el tercer hecho de relieve, la tercera circunstancia que pone de manifiesto la compleja condición de Ucrania, tiene que ver básicamente con los vínculos que ha tenido con Rusia, en donde se ha interpretado de gran manera que existe una impronta de relación colonial o cuasi colonial, a la que se agregan la contigüidad territorial y la proximidad cultural e histórica. Para ser más claro, vale aclarar que digamos, comenzado el siglo XX, ha habido un avance, ¿sí?, en otros términos, una llegada masiva, ¿sí?, ante todo por sobre las regiones orientales de Ucrania de trabajadores rusos, fenómeno que se mantuvo constante en la etapa soviética. Vale decir en este escenario que el ucraniano, el étnicamente autorreconocido ucraniano, eran personas que habitaban las partes agrícolas del país, ¿sí? Es decir, en los hechos solo trabajaban de forma significativa en la industria alimentaria. Lo cierto es que este avance que hubo respecto de habitantes, de obreros rusos que llegaban masivamente a vivir en las regiones orientales, fue interpretado como, digamos, para el nacionalismo ucraniano, como el origen propio de una relación colonial, ¿sí?, en donde los obreros rusos que llegaron ocuparon digamos, fundamentalmente la clase social burguesa, la burguesía urbana y los comerciantes. Básicamente entonces podemos decir que la clase obrera, por sobre el siglo XX, fue constituida fundamentalmente de rusos que en tanto eran burgueses y comerciantes. Para colmo, y esto han interpretado varios historiadores ucranianos, que
la colectivización de la agricultura política desplegada por Stalin en la década de los 30 obedeció fundamentalmente al objetivo de aniquilar las huellas de la nación ucraniana que vivía fundamentalmente sobre el campo. Es en este marco en donde Leonid Pliushchuk dice: el hambre que ha sembrado la muerte entre el campesinado constituyó también un poderoso elemento de rusificación. Bien, es así que salta a la vista, de cualquier modo, que la promoción social en Ucrania reclamaba, tanto en la Rusia zarista como en la Unión Soviética, la aceptación de unas reglas del juego que venían impuestas tanto de Moscú como de San Petersburgo, y que en los hechos se asentaban entre los integrantes de las élites locales, en el abandono de la lengua propia en provecho de la lengua rusa. Bien, y ahora nos metemos en el territorio lingüístico. Al respecto, cabe distinguir sobre Ucrania tres regiones, ¿sí? Existe el este, en donde el 88% de la población habla ucraniano, mientras que en el sur y en el sureste las 2/3 partes de los habitantes se desenvuelven en ruso, y solo en el centro, emplazado en torno a Kiev, y en el nordeste se registra un equilibrio entre las dos lenguas. Entonces, vale aclarar, vale resaltar, poner de manifiesto, dejar en evidencia que es el idioma ruso el que se habla en todo el territorio ucraniano, aún cuando, y como cabe imaginar, su presencia es más sólida en el este y en el sur de aquel. De hecho, según una encuesta realizada en el año 1989, se concluía que era rusófona entre un 45 y un 55% de la población del país. ¿Sí? Bueno, la realidad es que en las 2 décadas que siguieron de la independencia de Ucrania, es decir, luego de 1991, estas fueron caracterizadas de una activa ucranización, ¿sí? Encaminada a restringir el empleo del ruso entre las poblaciones que se consideraban expresamente rusas, algo así como una quinta parte del total de los habitantes ucranianos. Lo cierto es que la ucranización se saldó con aparentes éxitos. Sin embargo, vale remarcar que sobre la zona del este, es decir, por sobre la región del Donbass, existe actualmente un tercio de la población que habla ruso. Igualmente, resulta llamativo que tanto la mayor cantidad de películas y de series, incluso de libros, sean emitidas, sean ofertadas en idioma ruso. Resulta llamativo que el ruso no fuese reconocido como lengua oficial en Ucrania. ¿Sí? Bueno, respecto del panorama religioso de la Ucrania independiente, lo cierto es que allí se acogen varias iglesias ortodoxas y una católica, además de musulmanes. La Iglesia Ortodoxa ucraniana se encuentra emplazada bajo la autoridad del Patriarca de Moscú, creada en 1686. En la actualidad, su presencia es mayor en las áreas orientales y meridionales de la República de Ucrania. ¿Sí? En el año 1918 emergió una iglesia ortodoxa autocéfala que, reprimida por el régimen soviético, solo pudo prosperar entre las comunidades ucranianas emigradas al norte de América.
Hubo recién que aguardar a 1992 para que viese la luz una segunda iglesia ortodoxa autocéfala en torno al Patriarcado de Kiev. ¿Sí? También existen gran cantidad de musulmanes, reconocidos estos en los tártaros de Crimea. Además, existe una iglesia greco-católica vinculada a Roma y judíos. Obviamente que judíos, su número ha quedado muy reducido tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien. Bueno, ocurrida la independencia de Rusia, perdón, la independencia de Ucrania en diciembre de 1991, han ocurrido diversas disputas con Rusia, ¿sí? Fundamentalmente las más importantes ocurrieron en dos materias principales, ¿sí? Por un lado, las relativas al porvenir de las armas nucleares presentes en territorio ucraniano. Lo cierto que, en definitiva, las armas nucleares fueron transferidas a Rusia. Y respecto del futuro de los buques de la flota soviética radicada en el Mar Negro. Lo cierto es que la mitad de sus barcos correspondió a Ucrania, como estado heredero de la ex URSS. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a hablar respecto de la vida política en Ucrania, vale hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Lo cierto es que cuando Ucrania se independiza a finales de 1991 de la ex URSS, incorpora territorios que son territorios considerados de condición conflictiva, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Crimea, con 25.900 kilómetros cuadrados y mayoritariamente poblada por rusos. Fue la misma entregada a Ucrania por Nikita Khrushchev en 1954, en momento de celebración del tercer centenario de la alianza histórica entre aquella y Rusia. Pero lo es también de adquisiciones territoriales, como el caso de la zona de Galicia, Polinia, con 132.000 kilómetros cuadrados, sustraídos a Polonia en 1939. El caso de la Bucovina, que representan 17.400 kilómetros cuadrados. El caso de la Besarabia del Sur, hasta el delta del Danubio, anexionadas en 1940 a expensas de Rumania, y la Rutenia, cedida por Checoslovaquia en 1945. Es así que Ucrania mantiene por añadidura contenciosos fronterizos de relieve menor con las vecinas Bielorrusia, Rumania, Checoslovaquia. Esto al margen y no sin alguna dimensión simbólica. Lo suyo es recordar que la parte oriental del país penetra llamativamente como una cuña en territorio ruso, de tal suerte que dificulta las comunicaciones dentro de la propia Rusia con el Cáucaso. Bien, bueno, pasando a la vida política ucraniana, debemos decir que en el último decenio del siglo XX se sucedieron en Ucrania dos presidentes, ¿sí? Leonid Kravchuk, desde 1991 a 1994, y Leonid Kuchma, de 1994 a 2004. Lo cierto es que esta etapa se caracteriza por haber sido gobernada por una vieja burocracia. Esta vieja burocracia provenía de la etapa soviética. La misma experimentó una rápida reconversión que le permitió mantenerse
en los hechos, en el poder, ¿sí? Tanto los beneficiaron la privatización, el negocio energético. Ambos fenómenos propiciaron el asentamiento de un fenómeno nuevo denominado el de los oligarcas. ¿Sí? Bien, en el terreno político partidario, el principal movimiento que había plantado cara a las instituciones soviéticas era el Movimiento Popular de Ucrania, bien conocido como RUJ. ¿Sí? Esta fue fundada en el año 1989. En principio fue fundado con el nombre de Movimiento Popular de Ucrania para la Reestructuración. ¿Sí? Este fue un movimiento político civil, ya que en ese entonces todos los partidos políticos, aparte del Partido Comunista de la Unión Soviética, eran ilegales. Bien, esto ocurrió hasta 1993, cuando el RUJ, ¿sí? Digamos, este movimiento popular de Ucrania, se convierte en partido en el año 1993, y a partir de momento experimentó un activo proceso de divisiones internas. ¿Sí? Entre tanto, de los viejos aparatos surgieron formaciones políticas socialistas, otra comunista y una tercera socialdemócrata que ofició como partido del poder. Bien, lo cierto es que este escenario se consolidó ya en el primer decenio del siglo XXI, ¿sí? Al calor de la confrontación entre los bien conocidos como naranjas y azules. ¿Sí? ¿En qué contexto se originó esta división? ¿Sí? Esta división política, coloquialmente conocida como naranja contra azules. Bien, esta puede darse, ¿sí? Básicamente a finales del año 2004, digamos, cuando hubo una confrontación, ¿sí? Social, en principio originada por, digamos, por un lado existía un candidato prorruso denominado Víctor Yanukovych, y otro candidato prooccidental conocido como Yushchenko. Lo cierto es que hubieron elecciones, ¿sí? Y las acusaciones de fraude en favor de Yanukovych provocaron una repetición de las elecciones. Recordemos que Yanukovych, Víctor Yanukovych, era conocido como el candidato prorruso, ¿sí? Entonces, las acusaciones de fraude en favor de Yanukovych llevaron a que se provoque una repetición de las elecciones, digamos que se saldó con el triunfo de Yushchenko, ¿sí? Yushchenko, quien al poco designó como primera ministra a Yulia Timoshenko. Esta había sido la principal referente de la llamada o del llamado movimiento naranja en el marco de la llamada Revolución Naranja. Bien, entonces quien asume en el año 2004 la presidencia de Ucrania es, como dije, Yushchenko, ¿sí? Representante del bando naranja, ¿sí? En el marco de lo que bien fue conocida como la llamada Revolución Naranja, ¿sí? Lo cierto es que estábamos sobre básicamente dos proyectos en apariencia palmariamente distintos, ¿sí? Por un lado, el perfil de los naranja, que eran los considerados pro-occidentales, y del otro lado los azules, quienes eran pro-rusos. Entonces, por un lado, los naranjas se caracterizaron por mantener una general hostilidad hacia Rusia. También se caracterizaron por el designio de entronizar el ucraniano como lengua oficial.
por la presencia de vínculos estrechos con la Iglesia greco-católica y por una apuesta en provecho de una aproximación creciente a la OTAN. En cambio, el bando azul, prorruso, en general disfrutó de respaldos electorales mayores en las áreas rusófanas. Este se mostraría partidario de otorgar al ruso la condición de lengua en pie de igualdad con el ucraniano. Además, reveló francas afinidades con el patriarcado ortodoxo de Moscú y asumió una rotunda hostilidad hacia la Alianza Atlántica. Igualmente vale aclarar, ¿sí? Vale poner de manifiesto que estos dos proyectos eran palmariamente distintos sobre el papel, no en la realidad, no en el escenario que se imponía, ¿sí? Lo cierto es que tanto los naranjas como los azules se pronunciaron a favor de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Ambos también procuraron en todo momento no dañar en exceso las relaciones con Moscú. Y pese a su rechazo de la Alianza Atlántica, los azules, por su parte, tampoco rompieron claramente los vínculos con esta. En fin, el proyecto de Yanukovych, ¿sí? Recordemos que este fue el líder que ganó las elecciones en el año 2010, era manifiestamente prorruso, no interrumpió las aproximaciones a la Unión Europea por parte de Ucrania, ¿sí? Tampoco incorporó Ucrania a la Unión Aduanera constituida por Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, y además se preocupó de incluir a Ucrania en lo que se conocía como GUAM, ¿sí? Más bien un proyecto político hostil para con Rusia, que agrupaba tanto a Georgia como a Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia. En rigor, entonces, cabe concluir que durante los años de convulsa vida política ucraniana prosperaron fórmulas de no alineamiento, ¿sí? Semejante opción guarda relación con las querencias que cabe atribuir a muchos ciudadanos ucranianos que no apreciaban mayor problema en buscar la integración en la Unión Europea y en mantener al mismo tiempo vínculos estrechos con el mundo ruso. ¿Sí? Bueno, en el ámbito de la economía, vale decir que Ucrania es reconocida como la principal productora agrícola y constituyó un centro industrial de primera magnitud. Vale aclarar que, al igual que sucedió con Rusia, digamos, con el conjunto de la URSS, en la década de 1990 la economía ucraniana experimentó un visible retroceso, de tal manera que el PBI reculó del orden de un 40%. Dicha economía, al igual que la rusa, se recuperó a partir del año 2000 e inició una línea de subida que solo se interrumpió al amparo de la crisis financiera internacional del año 2009. La misma en ese año sufrió un llamativo retroceso del 15% para repuntar el año siguiente con Víktor Yanukovych en la presidencia a un 3,7%. Desde allí, el crecimiento de la economía se estancó, con una subida de solo un 0,2% en 2012 y de un retroceso al 1% en 2013. Bien, entonces la economía ucraniana es responsable de la producción agrícola y cuenta con un centro industrial de primera magnitud. Vale remarcar que durante la década de los 90, por otra parte, y de nuevo, al igual que en Rusia,
se desplegó un programa de privatizaciones que arrastró la misma opacidad y la misma inmoralidad que el registrado en Rusia. Sí. Respecto al área industrial, en la Ucrania contemporánea, la misma concentrada, como sabemos, en las áreas más orientales y rusófanas del país, lo primero que hay que decir es que la misma arrastra con graves problemas que se derivan de la falta de inversiones y del carácter anticuado de muchas de sus instalaciones. Lo cierto es que una vez desaparecida la URSS, sus principales manifestaciones en el área de la metalurgia, de la química, de la petroquímica, de la minería, experimentaron un notable retroceso que solo sortearon algunas empresas de tecnología punta. ¿Sí? En cambio, la agricultura, entre tanto, acogió una privatización parcial que permitió a los ojos de la mayoría de los analistas la aparición de un sector privado mucho más eficiente que el público. Otro punto no menor a remarcar es que Ucrania es un país energéticamente dependiente. ¿Sí? Se dice que un 55% de la energía primaria, un 75% del petróleo y un 80% del gas son importados. Para colmo, Rusia, país que se ha hecho con el control de numerosas empresas ucranianas, objeto de privatizaciones, como es el caso de la refinería de Odessa. La misma fue adquirida por Lukoil. El complejo de Nikolayev fue comprado por Aluminio de Siberia. El banco Kyivinvest quedó bajo la férula del Banco de Alfa. La refinería Linos en Ucrania Occidental pasó a manos de Tyumen Oil. Es así que en la Ucrania se perfiló un notable lobby vinculado con la industria correspondiente. Lo importante a remarcar acá es que en el ámbito del suministro de gas y petróleo, el grueso del gas que Rusia vende a la Unión Europea discurre por territorio ucraniano, que en la práctica se materializó fundamentalmente en que Kiev pudo beneficiarse de precios sensiblemente inferiores a los de los mercados internacionales a la hora de comprar el gas, también el petróleo, que llegaba de Rusia. Lo cierto es que el costo del gas correspondiente equivalía al del canon que la empresa rusa debía pagar por los derechos de tránsito. Bueno, es de subrayar en conclusión que se introduce un nuevo actor, ¿sí?, en el contencioso, en este contencioso que tiene que ver básicamente con la Unión Europea respecto de Ucrania. ¿Sí? Digamos que es por Ucrania la principal vía de tránsito, la principal ruta de abastecimiento de tanto de petróleo como de gas que tiene Rusia respecto de la Unión Europea. Igualmente debe mencionarse que es por este motivo que Rusia, implicando, ¿sí?, intentando implicar a la Unión Europea en el contencioso correspondiente, Moscú convenció, ¿sí?, a la Unión Europea de crear nuevas vías, ¿sí?, nuevas rutas de abastecimiento. Es el caso de los nuevos gasoductos que han recibido los nombres, por un lado, de Nord Stream. El mismo cruza el Báltico para alcanzar la costa alemana y esquiva también el territorio de Polonia. Y el South Stream, que se despliega por el Mar Negro y recorre territorios de Bulgaria, Serbia y Hungría para rematar en Austria e Italia. Es por eso que vale remarcar que Rusia está en una situación de privilegio, ¿sí?, pero a la vez se encuentra atada a la Unión Europea, toda vez que no dispone de mercados alternativos para su gas. Vale decir que hoy en día, en 2022,
Rusia proporciona el 40% del gas que consume la Unión Europea, siendo una parte significativa de ese gas que discurra por territorio ucraniano. ¿Sí? Bueno, entonces podemos concluir básicamente que nos hallamos ante un país, en el caso de Ucrania, ¿sí? Con soberanía recortada. Ello no solo resulta de su dependencia energética para con Rusia, sino también como consecuencia del control que Rusia ejerce sobre el grueso de la industria del este. ¿Sí? Bueno, respecto a la política exterior ucraniana, se ha visto que la misma se encuentra atada entre dos polos, ¿sí? Por un lado al polo occidental y por el otro al polo ruso. ¿Sí? El panorama de sus relaciones exteriores se ve marcado antes que nada por el hecho de que Kiev era miembro fundador de la CEI. Igualmente vale decir que él mismo se caracterizó siempre por ser un socio dísolo y poco colaborador de la comunidad. ¿Sí? Incluso esto se ve reflejado luego en la incorporación al ya mencionado grupo WAM, que integraba a Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, ¿sí? Aunque por un breve tiempo Uzbekistán, de franca voluntad contestataria de las políticas rusas. Actualmente existen otras potencias que han movido sus peones en la arena ucraniana. Es el caso, por ejemplo, de China, ¿sí? Cuya ayuda crediticia fue decisiva para evitar durante los años más duros de la crisis la quiebra del país. Digamos que el dinero chino fue vital tanto para permitir la construcción de infraestructuras como en el ámbito de la industria nuclear. Lo cierto es que los vínculos en cuestión se multiplicaron ciertamente una vez que Yanukovych se convirtió en presidente ucraniano. Otro capítulo importante que tiene que ver con las relaciones externas de Ucrania lo han configurado los vínculos que ésta ha tenido con la OTAN. ¿Sí? En 1997 Ucrania se sumó a la Asociación Especial, el Partenariado Especial de la OTAN, y de resultas quedó integrada en el llamado Espacio de Seguridad Euroatlántico. Vale aclarar que para la OTAN no ha supuesto esto que la misma garantizase a Kiev ningún compromiso de defensa. No obstante, Ucrania participó en maniobras de la Alianza Atlántica y envió contingentes militares a misiones internacionales como las de Bosnia, Kosovo y Georgia. Lo cierto es que en 2008 la OTAN, a instancias de Alemania y Francia poco propicias a dañar las relaciones con Moscú, no ofrecieron a Ucrania la apertura de un proceso que debía conducir a la plena incorporación del país a la alianza. Por lo demás, es evidente la decisión de la OTAN en el sentido de no asumir ningún compromiso firme que en lo que hace a la defensa de Ucrania pudiese conducir a una colisión militar franca con Rusia. Lo cierto es que para Bruselas es evidente que Ucrania es un país demasiado grande, demasiado poblado y demasiado pobre. Esto es como una especie de Turquía de la Europa centro-oriental. La realidad es que se da cuenta de la ambigüedad que los dirigentes políticos ucranianos muestran con relación tanto frente a la OTAN, frente a la Unión Europea y frente a Rusia. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá por hoy hemos hecho un breve pantallazo respecto de la Ucrania post-soviética.
¿sí? En la próxima clase abordaremos en específico la crisis del Maidán o del Euromaidán, año 2013-2014 en Ucrania, y el contencioso de Crimea, ¿sí? Me pareció oportuno comenzar con este breve pantallazo, de manera de poder ir adentrándonos a cuestiones más específicas de este contencioso que existe entre en Ucrania, para con Rusia y contra Rusia, ¿sí? Espero que les haya servido. Suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios y bueno, será hasta la próxima. Saludos.